horregatik, eta mila zera ostarri ere, zeigarrenez o bosgarrenez lehen egun gara kontuak egiten, hona etortzagatik, zoritzarrez, hona etortzagatik, porque olako kontuetaz etortza, zeigarren urtez jarraian, pues hori ez da oso diagnostiko ona herri honetan. ¿No? Muchas gracias a todos y a todas por venir, muchas gracias a ustedes por acercarse, pero por desgracia por acercarse, porque en verdad estar hablando de estas cosas ya durante 6 años consecutivos quiere decir que el diagnóstico de este pueblo no es que sea muy bueno en ciertas cosas. Entonces, pues sin más, le voy a dar la palabra a él y ya nos contará los más detalles del último libro que ha sacado sobre el caso de Mirai. Bueno, arratsaldeon. Liburuak gazteleraz dagoenaren aitzakiarekin gazteleraz egingo dut aurkezpena, gero euskara dagoetatuko lasai. Ondo bat deritxuzue. Pregunta de periodista, ondo bat deritxuzue. Bueno. Lo primero que os tengo que hacer es una advertencia, y es una mala noticia, porque el libro no está escrito para vosotros, ni siquiera para el PNV, no está dirigido ni al público ni al PNV, irónicamente hablando. Lo que tengo que decir es que es un pequeño homenaje a la empresaria que denunció el caso, que desveló la trama, porque he considerado que es una empresaria que se ha visto muy sola. Va a pasar a la historia, a los anales de la historia de Euskal Herria como una empresaria que no ha recibido el apoyo de ninguna asociación empresarial, mínimamente, pero es que tampoco ha recibido apoyos explícitos ni de la oposición, ni de fuerzas sindicales, ni de fuerzas sociales, y eso tengo que denunciar. Y por eso he pretendido hacer un pequeño homenaje a una empresaria que tuvo los arrestos de encararse con el músculo clientelar del PNV. Y es una rara avis, Esta mujer denunció los hechos hace 9 años. No solo verbalmente, sino que documentó, buena parte de su denuncia está documentada, hay una ingente documentación que ha aportado la empresaria. Y eso ha sido un aval para que el juez instructor e incluso la Ertzaintza pudieran trabajar en base a hechos concretos, no a divagaciones. Y es una mujer que, aunque hace 9 años hizo la denuncia, ha tenido que comparecer 5 veces en los juzgados para ratificar la denuncia. Y de hecho, las 5 veces que ha comparecido en los juzgados ha ratificado la denuncia, no se ha echado para atrás. Y eso también tiene su mérito. Es una mujer que en algún momento de las sesiones del juicio pues había como unas 30 personas y la única mujer en la sala era ella. La única mujer en la sala era ella. Hay 26 imputados en la causa. Y claro, pues a abogado por imputado pues hay una legión de abogados, que además han utilizado una técnica muy al estilo a la americana, preguntando a esta mujer si incluso tenía relaciones sexuales con los imputados. Preguntas que ha permitido el juez. Ha preguntado el juez no instructor, sino en el caso del juez que va a sentenciar el caso, el tribunal que va a sentenciar el caso. Los abogados de los imputados han llegado a preguntarle si se medica e incluso han insinuado que está enferma mentalmente. Y consideran, había una mayoría extensa por parte de los imputados, incluso con cierto aval del PNV, en el sentido de que el PNV tampoco lo ha desmentido, pues que era una mujer despechada. El PNV de hecho dice que no hay caso, sigue insistiendo en que no hay caso. Con lo cual el PNV y los imputados han llevado la misma estrategia. Para mí fue muy importante acudir a las sesiones del juicio porque tuve la oportunidad de escuchar la voz de la empresaria que había denunciado los hechos. Para mí era muy importante escuchar su voz. Una cosa es lo que te cuentan de y otra cosa es escuchar en persona. Y hay que decir que esta persona ha declarado, pues si esto fuera el banquillo de los acusados, ella estaba sentada aquí, sin biombo. O sea, oía la respiración de los 26 imputados detrás de ella. No ha declarado por videoconferencia desde su casa. Ha acudido a la sala,
y ha declarado delante de los imputados, ¿no? Y cuando escuché su voz tuve un déjà vu. Me recordó, yo en el año 94, cuando entré en el equipo de investigación de IGIN, había un desorden impresionante ahí en el archivo y en mi afán por ordenar aquello me encontré con unas cintas magnetofónicas de la época donde estaba grabada la empresaria que había denunciado el caso Tragaperras. Aquí hay ya cierta gente con cierta edad, y no voy a gastar mucho saliva en lo que fue el caso Tragaperras, pero decir que el caso Tragaperras, aunque no hubo una sentencia condenatoria porque prescribieron los delitos por dilaciones en las prácticas del juzgado, hubo 10 años de dilaciones con el caso y al final prescribieron los delitos, en el camino murieron incluso 2 de los imputados, pues lo denunció también una empresaria, curiosamente. El caso Tragaperras lo denunció una empresaria. Primera conclusión que extraigo de esto es que sin ovarios la corrupción en Euskal Herria no hubiera aflorado, porque ningún empresario se ha atrevido con el músculo clientelar del PNV, pero 2 mujeres se atrevieron. Caso Tragaperras, considerado por los medios de comunicación, vais a las hemerotecas del país, La Razón, Gara, medios divergentes, y encontraréis que está considerado como el mayor caso de corrupción de la época. Y incluso en la oposición política hay un consenso, desde el Partido Popular hasta Podemos, pasando por la izquierda abertzale, de considerar aquello como el mayor caso de corrupción de la época, dentro de la historia española de la corrupción. Entonces tenemos 2 casos de corrupción con 30 años de diferencia, denunciados por 2 mujeres. Y las 2 van a pasar a los anales de la historia sin recibir apoyo explícito ni de asociaciones empresariales, ni de la oposición política, ni de agentes sindicales. Lo han peleado solas. Y eso para mí tiene mucho mérito. Y dice mucho de la capacidad del PNV para amortiguar este tipo de denuncias. Bien. Pero no son los únicos paralelismos entre esos 2 grandes casos de corrupción que fueron denunciados por 2 mujeres, con 30 años de diferencia. En el caso Tragaperras, la empresaria denunció que había recibido presiones cuando había denunciado los hechos. Y en el caso de Miguel, la empresaria ha documentado que cuando denunció los hechos, pero no siquiera públicamente, sino en un foro interno, a distintos cargos del gobierno vasco y representantes del PNV, la reacción fue quitarle los contratos y declararle persona non grata a la administración pública vasca. En el caso Tragaperras, la mujer que denunció los hechos entregó unas grabaciones, y en el caso de Miguel, la mujer que ha denunciado los hechos ha entregado unas grabaciones. Las 2 quisieron un poco documentar aquello porque sabían a qué se exponían, que podían matar el mensaje matando al mensajero. Entonces, quisieron documentar los hechos. En el caso Tragaperras también se habló de que algunos abogados del PNV ofrecían cuentas corrientes para blanquear las comisiones. Y en el caso de Miguel, no solo la empresaria, sino el juez instructor y la Ertzaintza, nada sospechosa de ser especialmente beligerante con el PNV, de un interés concreto en la causa, han documentado que los burukides, 3 de ellos imputados en la causa, habían montado una red de empresas para blanquear las comisiones. Quiero decir con esto que el modus operandi no ha cambiado en 30 años. En 30 años el modus operandi del PNV no ha cambiado. Entre 2 grandes casos de corrupción, porque el caso de Miguel no lo considero yo un gran caso de corrupción, lo considera el Consejo General del Poder Judicial. Insisto, tampoco nada sospechoso de hacer favores a la oposición política en Euskal Herria. Y el Consejo General del Poder Judicial ha calificado la trama de Miguel, la denominada trama de Miguel, como el gran caso de corrupción de Euskal. Bien, eso por un lado. Con esto quiero decir que yo no quería hacer una crónica de lo que había sucedido, porque si hubiera querido hacer una crónica hubiera esperado al cadáver, es decir, a la sentencia, y hubiera hecho una autopsia, pero no es mi estilo, ¿no? Sino quería poner encima de la mesa algunos elementos de valor para que tengáis un criterio sobre lo que ha sucedido y no ha sucedido, y lo que se ha ocultado al imaginario público
a la opinión pública y lo que han obviado los medios de comunicación, incluso el juez instructor, que no ha levantado causa contra el PNV, ni el fiscal tampoco ha levantado causa contra el PNV, sino contra una serie de personas que en su día tenían cargos de responsabilidad en el PNV, pero también en la Administración. He comentado que en el caso de Miguel se creó una red de empresas para blanquear las comisiones, una red de empresas creadas ad hoc para hacerse con contratos públicos. Bien, pues tampoco ha sido portada y se ha escapado del interés público que en octubre del año pasado el Tribunal de Cuentas español le ha abierto un expediente sancionador al PNV por financiación ilegal. Y el argumento esgrimido por el Tribunal de Cuentas ha sido que había constituido una red de empresas para ocultar su financiación ilegal. Con lo cual, siguiente conclusión, el modus operandi en el caso de Miguel y el modus operandi en las cuentas del PNV es el mismo, crear redes de empresas para blanquear, por un lado, las comisiones y por otro, la financiación ilegal. Por eso a mí no me gusta hablar del caso de Miguel, porque no es el caso de Miguel, es el caso PNV. Y el título de El caso de Miguel es un árbol que nos ponen delante de los ojos para que no podamos ver el bosque. De hecho, lo he visto en mi pueblo, en Baquio, donde se totemizó, igual que se ha totemizado a Alfredo de Miguel, que ahora todo el mundo le quiere echar a la hoguera, yo no soy partidario, y así se lo he hecho llegar al propio interesado. En mi pueblo, en Baquio, hay un alcalde condenado, eso sonará. Hay un alcalde del PNV condenado por corrupción. Está muy totemizado, incluso en el pueblo. Hay gente que le llama ladrón, cuando antes era el venerable. Lo que no sabéis es que está condenado porque un empresario del PNV dejó un cañón de 400.000 euros al Ayuntamiento de Barcelona. Y como él favoreció ese cañón, ayudó a ese empresario a dejar ese cañón a ese punto. El empresario ha pasado por puntillas del caso. ¿Y quién es este empresario? Pues es un Bárcenas del PNV, es un fontanero del PNV. Es alguien que tiene que ver directamente con las finanzas del PNV. Pero el PNV prefiere crear cortafuegos y echa a los caballos a su propia gente para que no se hable de sus finanzas, para que se hable de manzanas podridas. Hasta el punto que Mecenas Sagasti, no hace mucho, le llamó impresentable a Alfredo de Miguel. Hasta el punto que en su momento Íñigo Urkullu dijo que esto no podía ser y que tenían que entregar sus carnes y dimitir, etc. Y es lo que está sucediendo en este caso. Por eso a mí no me gusta totemizar ni a Alfredo de Miguel ni hablar del caso de Miguel. Es el caso PNV. Bien. Fontanero, he dicho la palabra, no sé si a alguno le habrá parecido extraño, porque si hay fontaneros en el PNV, también lo sabrá, correcto, pero fontanero es una denominación a los Bárcenas del PNV. Los Bárcenas del PNV ya figuraban en libros y en investigaciones periodísticas del Mundo, del periódico EVI y tal, de los años 90. A mi izquierda. Y esta palabra ha vuelto a aparecer con el caso de Miguel. Porque hay un fontanero, en el caso de Miguel, un Bárcenas, que está imputado. Entre los 26 imputados hay un Bárcenas del PNV. Curiosamente, este Bárcenas, bien asesorado por abogados que tienen relación directa con el PNV y que tienen también ligazón con los servicios de información del PNV, concretamente con un ex directivo de la Archancha y concretamente con una abogada que fue candidata al Senado del PNV, asesorados por estas personas, este fontanero ha decidido autoinculparse y decir que él pagaba comisiones. Pero peor, ha cercado a Alfredo de Miguel diciendo que Alfredo de Miguel las cobraba, cuando Alfredo de Miguel insiste en decir que él no se ha enriquecido y que él no ha cobrado comisiones. Pero el PNV ha mandado a sus mejores abogados, bien asesorados por los servicios de información del PNV, acercar a Alfredo de Miguel y que la casuística quede en Alfredo de Miguel. Pero en cambio, si seguimos a este fontanero, que ha sido titular en distintos medios, fontanero del PNV, si seguimos la actividad de este fontanero, directamente vamos al expediente sancionado por financiación ilegal del PNV, porque este fontanero ha estado operando en empresas que están bajo sospecha en ese expediente sancionado del PNV. Pero el PNV no quiere que se hable de eso. De hecho, ni os acordaréis que el Tribunal de Cuentas abrió expediente sancionado por financiación ilegal del PNV.
Y va a pasar de puntillas también este fontanero que ha decidido autoinculparse para que se rebaje su condena y cercar a Alfredo de Miguel. Y que Alfredo de Miguel insiste, en cambio Alfredo de Miguel insiste en que él no cobró las comisiones. Bueno, si no las cobraste tú y tú no te has enriquecido, ¿quién las ha cobrado y quién se ha enriquecido? Esa es la pregunta. Pero esa pregunta el fontanero no va a responder. Y el PNV va a arropar a ese fontanero y va a tirar debajo de los caballos a Alfredo de Miguel. Porque Alfredo de Miguel, la actividad de Alfredo de Miguel no nos lleva a la financiación ilegal del PNV. Otra de las ideas fuerzas que aparecen en el libro es cómo el PNV ha defendido a los imputados a muerte. No solo negoció con ellos las condiciones de su dimisión, en la carta, los imputados, en la carta que presentaron al tribunal del PNV, al tribunal interno del PNV, decía: nosotros, vale, vamos a hacer lo que nos habéis dicho, ahora os toca a vosotros. Y en la rueda de prensa incluso lo dijeron literal: ahora os toca a vosotros. Y efectivamente el PNV ha cumplido. El PNV ha puesto a sus mejores abogados al servicio de los imputados. A sus mejores abogados. ¿Os acordaréis de esta foto? Imaginaros Rajoy abrazando a Bárcenas antes de una declaración en el Parlamento sobre corrupción del PP. Hubiera salido hasta la CNN. Pero esta foto apareció en algunos medios 2-3 días y se acabó la fiesta. No hubo más polémica. Y la pregunta es: ¿qué hace un presidente de Gipuzkoa Urubacha arropando a una persona que tiene 26 delitos imputados y una petición de condena de 50 años? Porque se imputan 26 delitos, hay 50 tipos de delitos tipificados en el Código Penal sobre corrupción y 26 de ellos se le imputan a Alfredo. Bueno, pues lo que nos ha contado es que el sobrino de Joseba Aguilar, Eneco Goenaga Aguilar, es uno de los abogados de Alfredo. Pero no es una excepción. La mayoría de los imputados del caso de Miguel tienen abogados de confianza del PNV, hasta el punto que uno de los despachos que cubre la defensa de los imputados, el despacho Cuatro Casas, tiene como socio de honor a un ex socio del bufete de Arzayus, de Javier Chaló. Es socio de honor del bufete que defiende los intereses de los imputados. Y en el libro, no voy a gastar ahora saliva en ello, veréis la lista enorme de abogados del PNV que defienden los intereses de los imputados. Imputados que suman una petición de cárcel de medio siglo, 500 años. Bien, no solo le ha abierto el PNV a los imputados un paraguas jurídico, sino que también ha abierto un paraguas laboral. El propio Alfredo de Miguel hoy en día trabaja en una entidad pública y está capacitado para firmar subvenciones. Imaginaros Bárcenas hoy en día trabajando en una entidad pública y firmando subvenciones, sería un escándalo, rodarían cabezas. Pero en Euskal Herria este tipo de cosas está dentro de lo normal. Está dentro de lo normal. Y tampoco no es una excepción. Hay otros imputados también que han sido recolocados, incluso también en entidades públicas, pero hay otra casuística, por ejemplo, dentro del PNV, donde se denuncia por corrupción a un cargo del PNV y es ascendido incluso. En Alonsotegui hay 3 alcaldes del PNV imputados por corrupción. Pues cuando se denunció a uno de ellos, le hicieron director de turismo. Cuando empezó a ser imputado, le recolocaron en una empresa pública. Y hoy en día es uno de los directivos de la empresa que hizo el logotipo del PNV. Constantemente los recoloca, les da protección laboral, mientras que la testigo, la empresaria que denunció, está hoy en día en el paro. Porque las consecuencias de denunciar el músculo clientelista del PNV son esas. Bien, voy terminando, las habitaciones. Sé que esto es una ráfaga es como un ventilador de mierda y sé que además que los que vivís al lado de la playa vivís muy bien y esas cosas, entonces no os quiero afectar mucho. Bien, entre los imputados, entre los 26 imputados, hay empresarios catalanes. Curioso, hay empresarios catalanes imputados por la causa de corrupción de los Urquides del PNV en Álava. Lo que tampoco se ha contado es que esos empresarios catalanes están siendo investigados por el 3% catalán.
por su relación con el 3% catalán. ¿Os acordáis del 3% catalán? ¿Cómo nos vais a acordar? Ha sido telediario un día sí y un día también. Ha sido portada un día sí y un día también. En cambio, aquí los vascos somos más chulos que la hostia, pedimos un 4% y esto no es noticia ni por todos los días. En cambio, ETV, cuando Rita Barberá dimitió, dio la rueda de prensa en directo. ¿Cuántos minutos habéis visto en ETV del caso de Miguel? ¿Cuántas fotos hay de sus detenciones y de su paso por comisaría? Tenemos la portada recortada de Pantoja de frente, de perfil, pero de Alfredo de Miguel no hemos visto esa foto. ¿Y a qué hubierais comprado esa portada? Claro que sí, porque sois unos morbosos, lo hubierais comprado. Pues no lo vais a poder comprar porque no fue. Y es una entrevista que graba cada segundo del juicio y lo emite directamente a la central de TV, con el gasto que supone eso para el radio público, porque es un montón de tecnología en juego, una inversión importante que pagáis todos. ¿Cuántos documentales ha hecho de Alfredo de Miguel? Uno. ¿Cuántos debates ha hecho sobre Alfredo de Miguel? Ninguno. ¿Y cuántas noticias dan los TV? ¿Una vez? ¿2 segundos? ¿15 segundos? ¿20 segundos? No más. Los buenos gestores. Pues ahí eso no es rentable, que yo sepa. ¿A ti qué te he dicho? Gastaron mucho dinero para grabar cada segundo del juicio y no emitir nada, eso muy rentable de hecho no es, pero claro, lo pagamos todos. Bien, pues hay empresarios catalanes del 3% en la causa, del 4% vascos, porque todos somos más chulos y pedimos un 4% a los amigos, no quiero saber lo que pedían a los enemigos o a los no conocidos. A los amigos un 4%. Pero es que es bastante peor porque en la causa se habla de que una de las empresas que facilitó comisiones es Urazca, montada por un alcalde del PNV y luego dirigida por otro alcalde del PNV. Una empresa que aparece en los papeles de Bárcenas. Entonces, en la causa de los Guripides de Álava está el 3% catalán, el 4% vasco y los papeles de Bárcenas. O sea, lo tenemos todo. O sea, si alguien nos dice, no, es que en Valencia no es corrupción, nosotros lo tenemos todo. Lo tenemos de todo. En una misma cosa. Bien. Otra de las ideas que aparecen en el libro, que me parece interesante para hacernos un criterio más ajustado a la realidad de lo que ha sucedido, es que ha habido muchas presiones jurídicas, en el mundo jurídico, sobre este caso. El Consejo General del Poder Judicial, que denominó el caso como el mayor caso de corrupción, tenía creada una unidad específica para combatir la corrupción, montada después de los escándalos de la Gürtel, Bárcenas, 3% catalán, etc., y destinó dos recursos de esa unidad específica para combatir la corrupción al caso de Miguel. Porque aparentemente no se fiaba de lo que se pueda hacer aquí. Bien. Decir que el fiscal ha estado en la diana del PNV, pero incluso ha estado en la diana del propio juez que va a sentenciar el caso, que le acusó, el juez que va a sentenciar el caso, acusó al fiscal de pedir penas desproporcionadas. ¿Y quién? Y el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, el guardaespaldas de los jueces y de los fiscales en Euskadi, en este caso, tuvo que reprobar no solo al PNV, sino también al juez que va a sentenciar el caso. Y no fue la única ocasión, porque el último día de las sesiones del juicio, el juez que va a juzgar el caso, que va a sentenciar el caso, les deseó lo mejor a los imputados y les pidió perdón por el tratamiento recibido. Con lo cual, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco volvió a reprobar al juez que va a sentenciar cuando y después de las elecciones el mayor caso de corrupción de Euskadi. Pero no ha sido el fiscal el único objeto de las dianas. Un fiscal que, por cierto, no ha podido crecer en su carrera. Aspiraba a ser el nuevo fiscal jefe de Euskadi y fracasó en su intención, curiosamente. El juez instructor también ha sido reprobado por el PNV. Calificó de chapuza su instrucción. Y el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco reprobó al PNV por esas declaraciones. Incluso el Parlamento Vasco ha tenido que reprobar la actitud de Joseba Eguíbar, el Parlamento Vasco,
la actitud de Joseba Eguíbar me encanta. Y otra anécdota sobre las presiones que había en este caso: Emilio Lavarría, ex Burukide, que fue también Burukide, ahora Uruguaya con Alfredo de Miguel, ex vocal del Consejo General del Poder Judicial, es decir, que tiene una agenda oculta con unos teléfonos más que interesantes. Ya me gustaría a mí tener la agenda de teléfonos de Emilio Lavarría. Mandó una carta pidiendo diligencia y que, bueno, un poco presionando el caso de Miguel, que se estaba politizando y tal y cual. ¿Quién? Emilio Lavarría, cuyo hermano es el gerente de la cuadrilla de Rioja Alavesa, una cuadrilla que adjudicó contratos a la trama de Miguel. Esta es la ética de esta gente, ¿no? Este es el PNV ejemplar que nos quiere mostrar. Conozco al fiscal, Jesús Izaguirre, desde hace tiempo, y el fiscal Saga Martínez, el fiscal ha denunciado que la Ertzaintza le intentó robar la documentación y llevársela a una comisaría. Ha denunciado que las comisiones no se pedían en un callejón oscuro, se pedían desde los correos electrónicos de la Diputación. Porque, claro, la sensación de impunidad de esta gente era tan potente que los pedían desde los correos electrónicos de la Diputación. Ha denunciado que la trama tenía el apoyo del establishment. Claro, Jesús Izaguirre no se atreve a decirlo, lo diré yo, de los gauchos del país. De los gauchos del país. En otros sitios le llaman caciques, aquí siempre tenemos los gauchos. Y siguen siendo los gauchos. Y han presionado al fiscal. E incluso se ha atrevido a decir que operaban como la mafia siciliana. Y alguien dirá, uff, ahí se ha pasado de frenada. Pues perdonad, no se ha pasado de frenada porque Jesús Izaguirre conoce el país muy bien, no es ningún mojerazo. Y sabe que el edificio gubernamental del Aqua, la adjudicación para construir el edificio gubernamental del Aqua, se le adjudicó, se le dio a la familia Lodigiani, unos italianos que estaban en búsqueda de captura por pertenecer a la mafia italiana en Italia. Y eran los que estaban construyendo los cimientos de la... Jesús Izaguirre sabe lo que hace. Y termino. El PNV tiene un músculo interesante, muy interesante, y entonces teme lo peor con la sentencia. Primero, ya habéis visto que se va a tasar a después de las elecciones. Una pequeña introducción por qué el PNV tiene, porque lo he repetido varias veces, que tiene un músculo muy potente. El PNV tiene un músculo muy potente porque es un partido singular. Para empezar, es el campeón de España en donaciones anónimas. Entre el año 87 y el año 2007, en 2007 se prohibieron las donaciones anónimas, está contabilizado que los partidos de España recibieron 100 millones de euros. El PNV se llevó 27,5, más del 25%. Es campeón de España en donaciones anónimas. Pero tiene un músculo potente que le hace muy seductor para la casta empresarial del país, de España e incluso del extranjero. El PNV tiene un músculo muy interesante porque ha sabido repartir juegos siempre. Así como UPN y CIU siempre han sido muy ambiciosos, muy suyos, y el PP también, muy egoístas, el PNV ha compartido gobierno con el PSOE hasta en 2 ocasiones. En la primera de ellas saltó el escándalo Osakidetza de la OPE de 1990. Ahora tenemos otro escándalo en Osakidetza, también de una OPE. Volvemos a lo mismo, 30 años de modus operandi con continuidad. Pero no solo con el PSOE, Euskadi Esquerra, un partido pequeño, es como estos peces pequeños que muerden al tiburón blanco. No sé si conocéis esta historia, hay un pez pequeño que suele morder al tiburón blanco, le pega un mordisco y se escapa. Euskadi Esquerra ha estado 4 veces en el gobierno. 4, 1, 2, 3, 4. El PSOE 2, pero Euskadi Esquerra 4 veces. Euskal Hertasuna, ahora mismo, también ha estado en el gobierno, con el PNV. Izquierda Unida también ha estado en el gobierno. PNV ha sabido repartir bien las cartas, bien el juego, hasta el punto que Osakidetza y Transportes durante muchos años han sido el coto del PSOE, no del PNV. Incluso cuando el PNV no necesitaba del PSOE para gobernar, seguía siendo un coto del PSOE, Transportes y Osakidetza. Ahora medio ambiente incluso.
Y es un partido que no solo ha repartido cartas con los adversarios políticos y con la casta empresarial para convertirse en campeón de España en Naciones Anónimas, sino que incluso con los periodistas, con mis colegas, que se supone que son el cuarto poder, quien tiene que vigilar a los demás. Pues mis colegas, buena parte están en nómina del PNV, bien vía directa o bien vía subvenciones, que hablo de cierre de ciclo. Pero es que peor. Cuando vais a España, por favor, a Murcia, Valencia, Málaga y tal, que ya sé que soléis ir de vacaciones por ahí, y no solo a visitar a presos, también soléis ir de vacaciones ahí, pues chuleáis y les decís, oye, nos tenéis que dar las gracias. Y os dirán, ¿por qué? Porque Gran Hermano, el primer Gran Hermano, se emitió en directo a través de Quiero Televisión, y Quiero Televisión lo montó Euskaltel, lo montamos nosotros. O sea, si se ha podido ver Gran Hermano por primera vez en el Estado español en directo, es gracias a los vascos. Por favor, que os den las gracias. Y Quiero Televisión lo montó con el Grupo Planeta, con el 40% de lo que leéis, veis y escucháis hoy en día. Con Grupo Prisa, que el otro 40% de lo que escucháis, veis y oís hoy en día, lo montó empresas también, televisiones locales, con Euskaltel. E incluso el mismísimo Berlusconi, que sigue siendo uno de los grandes poderes de los medios de comunicación aquí y en Europa, Berlusconi no vino aquí con Aznar, ni con Telecinco, vino de la mano de Koldo Anasagasti, y el primer convenio televisivo que firmó en el Estado español fue con Euskal Telebista. Acto seguido se fue a Telecinco y se llevó con él al exdirector de programación de TV, Mikel Lejarza. Y Mikel Lejarza en Telecinco a adivinar la carrera de quién apadrina, del Gran Wyoming. Y hoy en día Mikel Lejarza está en La Sexta y adivinar la carrera de quién apadrina, de Jordi Évole. ¿Cuántas veces habéis visto al Wyoming hacer chistes sobre la corrupción del PNV? Nunca. Cero. ¿Cuántas veces habéis visto un documental de Jordi Évole sobre la corrupción del PNV? Nunca. Cero. El PNV tiene esa singularidad. Ha sabido compartir sus cuotas de poder tanto con la casta empresarial como con la casta política e incluso con la casta de mis colegas, los periodistas. ¿De acuerdo? Por eso me estiman tanto. Una anécdota. Ignacio Escolar, yo publiqué, no hace mucho, que el Grupo Diario, Ignacio Escolar, ahora el gurú de la corrupción en Euskal Telebista, pues montó el Grupo Diario con la ayuda de dos empresarios que estaban asociados al hermano de Darpón, el hoy polémico Darpón, y habían montado una empresa en Manchester. Paraíso fiscal. Se puso hecho una fiesta. Me llamó periodista de Google y lo de Dios. El PNV sabe muy bien cómo tiene que trabajar, no es nada egoísta y es un partido singular. Singular. Y fijaros si es singular que el juez que va a sentenciar el caso después de las elecciones, y con esto termino, era el decano de los juzgados de Gasteiz cuando el caso Tragaperras estuvo 2 años en los juzgados de Gasteiz sin practicarse ninguna diligencia. De los 10 años de dilaciones del caso Tragaperras, 2 fueron en Gasteiz, mientras era decano el sheriff de los juzgados, el juez que va a sentenciar hoy el caso de Miguel, el denominado caso de Miguel. Y bastante peor. El gobierno vasco se ha presentado como acusación. Pese a que sus portavoces decían que no había caso, el gobierno vasco se ha presentado como acusación. No pide años de cárcel, desproporción total ante los 500 años que pide el fiscal. Durante 29 días de la sesión de juicio no hizo ninguna pregunta, ni en la acusación. Pero es que esta persona, este abogado, fue el abogado de los principales imputados del caso Tragaperras hace 30 años. Y hoy es quien representa vuestros intereses en la causa. Esto es lo que hay. Bueno, y como sé que esto es una descarga atroz de pesimismo, voy a terminar con 2 cosas. Intentaré esbozar alguna sonrisa ante vosotros con dos cosas optimistas, 2 cosas propositivas también, nada más. Pero no es cuestión, yo soy un experto
en ensuciar las paredes de mierda, pongo mierda, un ventilador, y yo digo, mira, todo mierda, ya veis todo mierda, ¿no? Es muy fácil. Pues también hay que proponer. Bien. ¿Sabéis quién es el hombre Sandalio, el hombre de la sandalia? Aquel que le quiso lanzar una sandalia a Rodrigo Rato, ¿os suena? ¿Sí? David Fernández, ex portavoz del CUP. Bien. David Fernández fue quien llevó al banquillo de los acusados en el Parlamento catalán al venerable Jordi Pujol, que hasta entonces era venerable. Pero si os acordáis las imágenes, salían dos personas oriundas caminando y hablando amigablemente, y luego un interrogatorio atroz de David Fernández a Jordi Pujol. Y eso no fue óndice, no fue obstáculo ninguno para que al día siguiente la CUP estuviera negociando con el partido más corrupto de Cataluña que se pusiera en marcha el proceso. Digo, por los mitos que existen aquí sobre este asunto. En Cataluña se pudo. Y decir que David Fernández, y no es por chulear, fue formado en periodismo de investigación y en la denuncia de la corrupción en Euskal Herria, porque fue compañero mío en Arribecha y lo formó un periodista que más o menos todos conoceréis, llamado Pepe. Bien. Y ya por terminarme de poner otra medalla con Arribecha, o con Pepe Rey, en Navarra, mucho más cerca, en Nafarroa, se hizo pedagogía con el caso de la corrupción de Caja Navarra. Y se explicó cómo la corrupción en Caja Navarra había afectado a los presupuestos del gobierno navarro y cómo ese agujero que habían generado en los presupuestos, la corrupción en Caja Navarra, no se facturaba a los empresarios corruptos ni a los políticos corruptos, se facturaba a los más vulnerables de Navarra, con recortes sociales. Y esa asociación que hizo esa pedagogía, Contus, su portavoz era otro ex periodista de investigación formado por Paco Zamora. Y siendo 4 y un tambor, una asociación que eran 4 y un tambor, después de hacer pedagogía con la ciudadanía y explicar los costes que suponía la corrupción en los presupuestos y cómo eso no se facturaba a la casta política o a la casta empresarial, sino a los más vulnerables a través de los recortes sociales, montaron su primera manifestación, 4 y un tambor, y fueron 40.000 personas a esa manifestación. Y meses después, el gobierno de UPN cayó. Fue la puntilla para terminar con el régimen de UPN. Por lo cual, decir que si se quiere, se puede. Lo que pasa es que no hay que andar mirando a los políticos, ni a los partidos, ni a los agentes que ya están trabajando en otras opciones. O generamos nosotros una movilización que conciencie a las masas de lo importante que es la corrupción en nuestra herria y que lleva 30 años operando con el mismo modus operandi y del que han hecho un modus vivendi buena parte del PNV, porque insisto, el PNV no es solo esto, no es solo ese mural de mierda que expongo, y lo dice uno que viene de una familia del PNV y que tiene amigos dentro del PNV, e incluso imputados por corrupción, son amigos míos, que la luna que vemos desde aquí siempre es la misma cara, pero ya sabéis que desde Bolivia se ve otra cara. La luna tiene muchas más caras y el PNV también tiene muchas más caras. Bien. Y si se quiere, se puede, y si hay una movilización popular. Lo que pasa es que no está la gente por la labor. No está la gente por la labor. Y aquí pego un último mazazo. La Asociación contra la Corrupción de Áraba, ADI, el CARPEA, montó una manifestación no contra el PNV durante los juicios del caso de Miguel, sino en apoyo a la empresaria que había denunciado y que estaba tan sola y que tanta presión estaba cayendo sobre sus espaldas. Fueron 14 personas a la manifestación. Y 2 eran de mi cuadrilla que los llevé a Punta Cristóbal. Pues hay que dejarse de tanto debate tabernario, tanto delegar en políticos que ya tienen su carga de trabajo, y lo que tenemos que hacer es movilizarnos. Si no, esto no va a parar. Y el ejemplo lo tenéis, caso para Pegas. Caso de Miguel, 30 años, mismo modus operandi. Casos aquí de fraude de los años 90 de la OPE, y ahora en la actualidad la Fiscalía abre causa por la OPE última en Osakidetza. Si no nos movilizamos, esto no va a parar.